Vamos a dar inicio entonces a esta capacitación. Entonces, lo primero y lo más importante que me gustaría que planteemos, ¿no? Es, bueno, entender a la voz como parte de nuestra identidad, como vehículo de comunicación, como vehículo de las emociones. La voz nos atraviesa y nos acompaña desde el inicio hasta el fin de la vida y particularmente en esta charla me interesa que podamos empezar a conceptualizar la voz como una herramienta de trabajo. Y es para eso que vamos a empezar a entenderla desde otro lugar. Bien, entonces eh, vamos a pensar por qué la voz es importante en nuestro hacer cotidiano, cómo nos atraviesa, cómo nos interpela. Y como les dije recién, la voz es nuestro principal canal de comunicación y cada día la utilizamos para poder resolver conflictos, situaciones, generar lazos de confianza, construir relaciones interlaborales e imagino que en muchos de ustedes, de los que están aquí presentes, la voz es la principal herramienta de trabajo que merece especial atención y cuidado. Y estoy segura que muchos de los aquí participantes son profesionales de la voz en tanto a cómo utilizan su voz en sus jornadas laborales y a la cantidad de uso que hacen de la voz durante la jornada laboral. Ahora, el uso prolongado y sin cuidado de la voz puede causar fatiga y problemas de salud que, por supuesto, van a interferir o van a dañar el desempeño y el bienestar. Y también eso va a impactar en la salud integral de cada uno de nosotros. Tengan en cuenta que la voz no es solamente el cuidado de la voz aislado del cuidado de la salud integral. Por eso es importante empezar a entender la multidimensionalidad de su cuidado. Bien, a continuar me gustaría contarles cómo se produce la voz, cuál es el órgano encargado de la producción de la voz, y aquí lo que pueden ver es una hermosa laringe. La laringe es un órgano cartilaginoso o que tiene una estructura cartilaginosa, está suspendido en el cuello. Aquí, si pueden observar, hay uno de los cartílagos principales que tiene forma de escudo, que es muy fácilmente palpable, ¿sí? En el caso de los hombres hay una protuberancia en el cuello, que es justamente la protuberancia de este cartílago que les acabo de mostrar, del cartílago tiroides, y la laringe es un órgano, como ya les dije, que tiene esta estructura, este esqueleto cartilaginoso, está compuesto por ligamentos, por músculos, y básicamente la laringe es un órgano móvil, ¿sí? Entonces, si nosotros simplemente colocamos una mano sobre esa o los dedos sobre esa protuberancia que está en el cuello, si prueban, por ejemplo, tragar o incluso emitir un sonido, ah, contar, 1, 2, 3, 4, 5, van a notar que la laringe se mueve, que no es un órgano fijo, ni rígido, ni estático, ¿sí? Entonces, aquí vamos a empezar como, bueno, a encontrarnos, ¿dónde está la laringe? O sea, ¿qué hace? Bueno, la laringe se mueve en forma de báscula y justamente dentro de las laringe están los pliegues vocales que popularmente son conocidos como cuerdas vocales, ¿sí? Los pliegues vocales, las cuerdas vocales son dos, son músculos, forman como un esfínter, ¿sí? Se abren y se cierran. Y justamente el sonido se origina a partir de la vibración de los pliegues vocales. Los pliegues vocales se juntan hacia la línea media, vibran y generan un sonido, ¿sí? Ese sonido se genera por el flujo de aire proveniente de los pulmones, ¿sí? Entonces, ese flujo de aire se transforma en energía sonora y genera
un sonido que luego va a recorrer un espacio desde la glotis, que es el lugar donde están los pliegues vocales, hasta la boca, que es donde finalmente sale el sonido, y en ese trayecto, en ese recorrido, el sonido es amplificado, ¿sí? Tiene otras características sonoras por las cavidades de resonancia que son la boca, la nariz, la faringe, ¿sí? Entonces, es muy importante tener en cuenta que ese sonido que se origina a nivel de los pliegues vocales es un sonido imperceptible que cobra esa sonoridad en este recorrido por el tracto vocal. El tracto vocal es un espacio anatómico que está comprendido desde la glotis, ¿no? Los pliegues vocales, hasta la boca. Y allí se inicia el recorrido vocal. Ahora bien, entendemos a la voz básicamente como, o podemos definirlo, hay muchas maneras de definir a la voz, pero desde el punto de vista físico, si la entendemos como un fenómeno sonoro, tiene determinados parámetros, ¿sí? Estos parámetros son, por un lado, la frecuencia, que tiene que ver con la cantidad de ciclos vibratorios por unidad de tiempo, cuyo correlato va a ser las diferentes tonalidades, cuando hablamos de tonalidades más agudas o más graves, ¿sí? Esto está relacionado con esa cantidad de ciclos vibratorios por unidad de tiempo. Después, por el otro lado, otro de los parámetros importantes a tener en cuenta tiene que ver con la intensidad. El correlato psicoacústico, lo que percibo en cuanto a la intensidad, es el volumen. Entonces hablamos de un sonido más fuerte o más débil. Y esta variable depende directamente de la presión de aire, ¿sí? Entonces esto es muy importante que lo tengan en cuenta y ya lo vamos a retomar en las pautas de cuidado. Otra de los parámetros que son importantes conocer es la duración del sonido y por el otro lado el timbre que está directamente relacionado con el fenómeno de resonancia. El timbre es una cualidad distintiva que permite eh, diferenciar un sonido del otro. Y les voy a dar un ejemplo muy práctico y muy sencillo para que lo puedan entender. Si tengo dos instrumentos musicales de cuerda, como pueden ser un ukelele y una guitarra, y tocamos la misma nota musical en uno y en otro, podemos claramente diferenciar que son distintos, a pesar de que la nota musical sea la misma. Eso está relacionado con el timbre y justamente con esa forma o con esa cavidad de resonancia de cada uno de ellos. Lo mismo sucede a nivel vocal, o sea, la analogía de nuestra voz tiene que ver con tocar un instrumento musical. ¿Hasta ahí vamos bien? Pueden ir dejando preguntas en el chat que después las intentaré responder todas. Entonces, vamos a introducirnos acerca de cuáles son las pautas básicas de cuidado e higiene de nuestra voz, sobre todo en los ambientes de trabajo. Y aquí la más importante, y las diría las que está en el top 3 o top 5, el agua. ¿Sí? El agua. Importante la hidratación. Se recomienda en aquellas personas que tienen un uso exhaustivo de su voz durante su jornada laboral que al menos puedan beber entre 2 y 3 litros de agua diarios, haciendo hincapié justamente en la toma de agua durante la jornada laboral. Ahora bien, la hidratación o esta adecuada hidratación debe comenzar antes del uso exhaustivo de nuestra voz durante la jornada laboral. Y por supuesto que también es muy importante la hidratación post jornada laboral. ¿Sí? ¿Esto para qué? Para mantener a los pliegues vocales flexibles, lubricados y para que la mucosa de los pliegues vocales tenga un mejor mecanismo vibratorio. Esto es fundamental. Quiero hacer una aclaración. El agua no llega directamente a los pliegues vocales, ¿sí? Porque si no, no estaríamos en este plano, ¿sí? Porque por supuesto que el agua lo que hace es ingresar por la vía digestiva, pero el mantener una adecuada hidratación
contribuye al buen funcionamismo, al buen funcionamiento celular o al metabolismo celular. Por eso es importante la hidratación y de allí la unión directa entre el beneficio que puede aportar a nuestra calidad vocal. Por el otro lado, importantísimo, tratar de evitar irritantes. El enemigo número uno, el cigarrillo. Por el otro lado, están contraindicados el alcohol y las infusiones con cafeína, ¿sí? ¿Por qué? Porque deshidratan y dañan también a la mucosa. Esto no quiere decir que no puedan tomar café, que no puedan tomar té, que no puedan tomar mate. Yo sé que para muchos de ustedes el mate, el café, el té o cualquier otro tipo de infusión acompañan las rutinas, ¿sí? Y las jornadas, pero por cada, por ejemplo, café, por cada taza de café, por cada taza de té, es importante que puedan compensar esa deshidratación tomando inmediatamente 2 vasos de agua, ¿sí? Y prestar especial atención a la ingesta de mate. El mate está muy relacionado, lo mismo el café, con la aparición de algunos signos de reflujo gastroesofágico. Los trastornos digestivos tienen una alta relación o una alta incidencia en la aparición de trastornos vocales y es por eso que se recomienda su consumo moderado. No está prohibido, pero sí su consumo moderado para evitar estas complicaciones. Importantísimo, otra pauta, empezar a prestar atención a nuestra disposición corporal, uy, se me fue la diapositiva, y a la postura, ¿sí? Nuestro cuerpo, nuestra postura, es el escenario, es el sostén que va a permitir una emisión vocal eufónica. Cuando hablamos de eufonía, hablamos de una voz disponible, armónica, preparada para hacer frente a cualquier tipo de exigencia, tanto a nivel laboral, profesional, como a nivel personal. Entonces, para aquellas personas que trabajan sentados, como pueden ser los operadores telefónicos, incluso también los docentes, si tienen, depende también el nivel, es importante prestar atención a la alineación de la cabeza, que la cabeza esté en eje con el resto del cuerpo, que los hombros estén hacia atrás y hacia abajo, que los isquiones, que son los huesitos que están justo por detrás de los glúteos, en la cola, estén bien apoyados en la silla, que los pies estén anclados en el piso, paralelos, y es importante también tener en cuenta la disposición de la cabeza. El que nos va a guiar es el mentón. El mentón no puede estar ni hiperextendido ni retraído. Siempre el mentón debe estar paralelo al piso. Esto aplica para la posición parados también, ¿sí? Es muy importante siempre tratar de conservar el eje de verticalidad. ¿Por qué? Porque también una postura inadecuada va a incidir en nuestra disponibilidad respiratoria y tengan en cuenta que el aire es el motor que permite que se inicie la vibración de los pliegues vocales. Si no hay disponibilidad respiratoria, eso va a impactar directamente en nuestra calidad vocal. Importante y tenerlo en cuenta y sé que el estrés cotidiano y la vorágine hace que muchas veces descuidemos las pautas de alimentación saludable y sobre todo el descanso. Tratar de hacer las 4 comidas diarias en horarios razonables, con una dieta equilibrada, con cada uno de sus nutrientes y fundamental, tener un buen descanso. Lo recomendado es poder dormir entre aproximadamente 7 u 8 horas diarias. Yo sé que la mayoría de nosotros, de los que estamos aquí presentes, muchas veces por diferentes circunstancias no logramos tener esas horas de descanso, pero lo cierto es que también nuestra voz, nuestra laringe necesita repararse y la mejor manera de hacerlo es justamente apropiándose de estas horas de descanso.
ténganlo en cuenta en los interrogatorios que a veces hago frente a alguna persona que consulta o con mis estudiantes de la universidad. Hablamos de esto, ¿no? Si descansan bien, si tienen un descanso reparador, cuántas horas duermen, porque esto impacta directamente en la salud vocal. Continuamos con algunas sugerencias más. Tratar de monitorear el ritmo del habla, tratar de monitorear la velocidad en la cual hablamos. Es muy importante tratar de hablar más lento, eso no significa hiperlento, pero sí procurar hacer pausas. Estas pausas nos van a permitir de alguna manera también tomar aire, administrar mejor ese flujo de aire y al mismo tiempo recuperarnos para no llegar al final de la frase casi con un manotazo de ahogado. ¿No les pasó en algún momento que están hablando, hablan y sienten que, ¿no? Necesitan como tomar una bocanada brusca de aire porque se quedaron sin? Para que eso no suceda, es muy importante poder, ¿sí?, hacer pausas que los inviten a recuperar el aire. Y también, y esto es fundamental, y lo repito siempre casi como una frase de cabecera, cuidar la articulación de los sonidos, la articulación del habla, tanto de los sonidos vocálicos como de los sonidos consonánticos. Si no hay una buena articulación, no puede haber una buena voz. Esto es importante que lo tengan en cuenta. Entonces, empezar a prestar atención a los movimientos de la boca. Y algo aún más importante, en las vocales, a, o, u, i, la voz se percibe. Si la articulación de las vocales es inapropiada o es cerrada, hay poca movilidad de la boca, como estoy haciendo ahora, una articulación muy cerrada, eso va a incidir directamente en la sonoridad. Entonces, deténganse por un momento a observar qué es lo que pasa con los movimientos que están involucrados en la producción del habla. Esto no quiere decir que tengan que hacer algo artificial, ¿sí? Pero sí empezar a prestar atención. ¿Muevo la boca? ¿Cómo hablo? Y van a ver que si empiezan a modificar de a poquito estos patrones, la sonoridad va a cambiar absolutamente. ¿Sí? Y por último, una recomendación también a tener en cuenta es, prestar especial atención a los ambientes de trabajo. Habrán notado que el uso del aire acondicionado reseca, molesta, suele traer aparejada cierta sintomatología como, ¿no?, la sensación de sequedad o de picazón. Entonces, en esos casos es muy importante aumentar la cantidad de agua que se toma para compensar la deshidratación y también puede ser de mucha utilidad utilizar humidificadores de ambiente. Para contrarrestar los efectos de la deshidratación. Así que mucha atención, tanto en verano con el uso de los aires acondicionados, como en invierno con el exceso de calefacción, que también puede impactar a nivel de la salud vocal. ¿Sí? Siempre hay cosas que podemos hacer para contrarrestar estos efectos. Bien, como les dije, la respiración juega un papel preponderante en la producción de la voz. Ahora bien, quiero hacer una aclaración. El entrenamiento respiratorio aislado no tiene ningún tipo de impacto positivo a nivel de la producción vocal, pero sí es muy necesario empezar a registrar qué es lo que sucede con nuestra disponibilidad respiratoria, con nuestra dinámica respiratoria, para que esto pueda favorecer el mecanismo de producción de la voz. Entonces, la respiración consciente es muy importante para poder lograr una emisión sin esfuerzo y sin tensión. Lo que les voy a facilitar ahora es un ejercicio muy sencillo que tiene como finalidad empezar a registrar qué es lo que sucede con la dinámica respiratoria y con el flujo del aire. Entonces, los invito a cada uno desde su lugar a chequear cómo está
La postura, tal cual como les dije anteriormente, traten de anclar los pies en el piso, que los isquiones estén bien apoyados en la silla, los hombros hacia atrás y hacia abajo, la cabeza en eje con el resto del cuerpo, el mentón paralelo al piso. Una vez que hicieron este monitoreo de la postura, les pido que traten de inspirar, tomar aire por nariz, retengan el aire y lo vuelvan a repetir 2, 3, 4 veces. En cada una de estas veces, los invito a registrar qué movimientos aparecen, ¿sí? Si hay desplazamientos a nivel del tórax, del abdomen, en la parte superior. Y lo que sí, yo les voy a advertir es que al tomar aire hay una expansión torácica, ¿sí? Tanto lateral, anterior, posterior, ¿sí? Hay una analogía. Cuando tomamos aire, sucede algo similar a inflar un globo, ¿no? Al tomar aire, se expanden estas estructuras, ¿sí? Al sacar el aire, las estructuras tienden a volver a su lugar natural. Hay algunos mitos con respecto a las técnicas respiratorias y habrán escuchado de, por ejemplo, llevar el aire a la panza, ¿no? O llevar el aire al diafragma, o sacar la voz desde la panza. Todos estos dichos populares que aún circulan, y mucho más ahora en redes, tengan en cuenta que son erróneos, ¿sí? El aire no va a la panza, el aire va a los pulmones, el ingreso de aire hacia los pulmones hace que haya una expansión, tal cual les dije, y la acción de diafragmática, que también circula muchísimo esta información, es absolutamente involuntaria. El diafragma es un músculo que divide la cavidad torácica de la cavidad abdominal y el diafragma se activa automáticamente cuando inspiramos. ¿Sí? Esto es importante que lo tengan en cuenta porque no hay entrenamiento diafragmático como tal. Esto responde a otros paradigmas de entrenamiento vocal o de entrenamiento respiratorio que en la actualidad son absolutamente obsoletos. Esta invitación a la práctica tiene que ver con un registro respiratorio para saber, bueno, qué sucede en nuestro cuerpo, ¿sí? Tiene que ver con esto. Esta práctica puede ir acompañada de una inspiración, retengo el aire, lo sostengo y luego trato de exhalar, de sacar mediante un soplo. Y puedo volver a repetir algunas veces hasta poder normalizar el ritmo respiratorio, ¿sí? Esto puede ser de utilidad antes de empezar la jornada laboral. Quiero aclarar y vuelvo a insistir sobre lo mismo, realizar este tipo de ejercicios en forma aislada no tiene ningún tipo de beneficio. Lo digo porque a veces también circula información acerca de no saber respirar, hago ejercicios respiratorios y mi problema vocal o mi sintomatología con respecto a la voz mejora. No, esto no sucede. Este ejercicio puntualmente que yo les estoy ofreciendo es una inducción para empezar a registrar qué es lo que pasa con este proceso respiratorio de ingreso y de salida del aire. ¿Sí? Bien, algunas pautas importantes a tener en cuenta en el entorno laboral y esto va a depender específicamente de la tarea que realicen. Sé que hay docentes aquí presentes en la sala, así que es muy importante el monitoreo de la intensidad o del volumen de la voz. En este caso,
Importantísimo, tratar de evitar competir con los ruidos ambientales, elevando excesivamente la intensidad de la voz. Entiendo que, por ejemplo, las escuelas son espacios o entornos muy ruidosos y en ese caso se aconseja, por supuesto teniendo en cuenta el nivel educativo en el cual se desempeña el docente, la utilización de micrófono. El micrófono en sí mismo no es una solución, pero puede paliar bastante estas dificultades, ¿sí? También hay otro tipo de entornos laborales, como por ejemplo los call centers, donde si se comparten espacios comunes de trabajo, suelen ser ruidosos. En ese caso es importante poder ajustar el volumen del headset, ya que a partir de allí podemos hacer un monitoreo, ¿sí? O una retroalimentación de la intensidad de la voz. Ténganlo en cuenta, poder prestar atención a cuán alto estoy hablando. Cuando hablo alto no me refiero a agudo grave, sino me refiero a cuán fuerte estoy hablando. Esto sostenido en el tiempo puede traer dificultades y daños a nivel de los pliegues vocales. Otra cosa sumamente importante, tomar descansos regulares vocales durante la jornada laboral. Esto es válido para cualquier tipo de profesión, locutores, cantantes, docentes, ¿sí? Capacitadores. Es importante poder tomar pausas breves cada 45, 60 minutos para evitar la aparición de trastornos vocales y la aparición sobre todo de fatiga acumulativa durante la jornada. Estos descansos o sea, consisten básicamente en no hablar. ¿Sí? Poder hacer descansos regulares de 5 a 10 minutos por cada 45, 60 minutos de habla constante. Por supuesto que estas son recomendaciones generales que se adecúan a cada persona y que están directamente relacionadas con el tipo de trabajo que realizan, ¿sí? Pero poder estar o monitorear y facilitar estos espacios es de suma importancia para evitar la fatiga acumulativa. Señales de alerta, muy importante a tener en cuenta. Si la voz modifica su sonoridad, si empiezan a tener en cuenta, si empiezan a percibir ronquera, ¿no? Esta dificultad para que la voz salga, aspereza, la voz no sale de la misma forma, sequedad, cansancio, necesidad de carraspear permanentemente. Si no lo hago, no puedo, ¿sí? Pérdida de sonoridad a lo largo de la jornada, sensación de cuerpo extraño, algo que oprime, algo que molesta. Todos estos síntomas ameritan seguimiento y en el caso de que perduren durante más de 15 días, es muy importante poder hacer la consulta en principio con el otorrinolaringólogo especialista en laringe para poder cotejar qué es lo que está sucediendo a nivel anatómico y fisiológico. Y eventualmente esto tiene que ser complementado por una evaluación fonoaudiológica. Bien, como les dije, la difonía, que es esta alteración de cualquiera de estos parámetros vocales que nosotros definimos o mencionamos al inicio de la charla, es un trastorno muy habitual en justamente entornos laborales donde se utiliza la voz como principal herramienta de trabajo. Y aquí el gran grupo, ¿no? Que ya hemos mencionado, docentes, telemarketers, ¿sí? Asistentes telefónicos, locutores, cantantes. Hay ciertas diferencias entre el trabajo de unos y otros y también esas diferencias están relacionadas directamente con el tipo de entrenamiento vocal que tengan o no. ¿Sí?
¿Cuáles son las causas frecuentes de aparición de disfonía en los entornos laborales? El uso prolongado vocal sin descanso, por eso hablamos de la necesidad de propiciar estos espacios de descanso para evitar la aparición de sintomatología. Una tensión muscular excesiva al hablar, el esfuerzo, el poner la sobrecarga, sobre todo en el cuello en el momento de hablar. Lesiones por mal uso continuado, es decir, cuando no hay una buena técnica, esto puede traer aparejada la aparición de determinadas lesiones, entre ellas las más frecuentes son nódulos, pólipos, quistes y, como dije también anteriormente, factores ambientales desfavorables. ¿Sí? Entonces, insisto sobre esto. La aparición de cualquier tipo de sintomatología que persista durante más de 15 días amerita la consulta temprana con el médico especialista y eventual evaluación por el especialista fonoaudiólogo o fonoaudióloga para completar la evaluación. Bien, ¿qué podemos hacer para preparar la voz antes de comenzar a trabajar? Aquí les doy algunas pautas muy generales, insisto sobre lo mismo, es importante poder individualizar estas sugerencias, pero puede ser una primera aproximación a tener en cuenta y a probar en cada uno de ustedes. Entonces, antes de empezar a trabajar, son muy importantes las rutinas de precalentamiento vocal. El uso vocal es análogo, de alguna manera, ¿no?, a lo que sucede cuando hacemos un entrenamiento en un gimnasio. Entonces, cuando vamos al gimnasio o hacemos alguna actividad deportiva, lo que hacemos previamente es un precalentamiento. Para utilizar la voz en forma exhaustiva, las rutinas de precalentamiento son muy beneficiosas. ¿Por qué? Porque básicamente previenen lesiones. Así que esto es importante tenerlo en cuenta y son cosas que podemos hacer muy sencillamente y rápidamente antes de comenzar. Antes de empezar a utilizar nuestra voz, tenemos que hacer, como ya les dije antes, un monitoreo de nuestra disposición corporal, prestar atención a nuestra postura, poder empezar a monitorear qué es lo que sucede con la dinámica articulatoria, qué pasa con la articulación de vocales, qué pasa con la articulación de consonantes. Podemos hacer una rutina muy breve de activación postural y corporal, rotar hombros hacia atrás, tratar de llevarlos hacia adelante, subir y bajar los hombros, estirarnos. Todas las rutinas de estiramiento son beneficiosas. Mover el cuello. Esto permite también identificar las tensiones diarias que muchas veces pasan desapercibidas y están presentes. Podemos hacer una inspiración profunda. Saco el aire. Podemos inducir al bostezo. Para inducir al bostezo, tomo aire por boca, retengo el aire, lo saco como si tuviera toda la intención de bostezar. Uh, De esta manera lo que estoy haciendo es un bostezo ficticio, pero muy probablemente después el bostezo aparezca espontáneamente. El bostezo tiene una acción indirecta, permite que la laringe descienda hacia una posición mucho más funcional, la base de la lengua se relaja, ¿sí? Y eso permite también disponer de otra configuración de la cavidad bucal, ¿sí? Entonces el bostezo facilita la emisión vocal. Ejercicios fáciles, sencillos que pueden empezar a probar. Vibraciones, ¿sí? Una de ellas es una vibración labial. ¿Sí? Que no es lo mismo que, fíjense que uno tiene sonido, una vibración sonora. Siempre tomando aire al inicio. Recuerden que el aire es el motor, la materia prima de la voz, ¿sí? Y puedo empezar a jugar
con esas vibraciones. Si no sale, porque es difícil, lo puedo hacer con control manual. ¿Sí? Puedo poner aquí. Acá estoy haciendo variaciones también de tonalidad. ¿Sí? Este mismo ejercicio, su variante es una vibración lingual, como si estuvieran haciendo una R prolongada. Siempre en un tono cómodo. Y lo que puedo empezar a hacer es mover esta emisión, como una sirena ascendente, y luego como una sirena descendente. ¿Sí? Puedo combinar ambos también. También puede ser muy útil hacer emisiones de sonidos sostenidos, muy beneficiosa una U. Fíjense la configuración de la boca. Y también puedo empezar a jugar. ¿Sí? Esto es importante también que tengan en cuenta no hacerlo con esfuerzo. No es lo mismo hacer ¿no? Entonces, es una manera también de poder empezar a hacer una exploración de nuestra voz, ¿sí? Y esto que les voy a mencionar ahora, voy a hacer mucho hincapié porque está muy en boga y se ve mucho en redes y estos consejos y tips que aparecen para el cuidado de la voz. Y seguramente habrán visto una botellita con un tubito o con una manguerita, y que muchos lo que hacen es como soplar en el agua. Ese tipo de ejercicios tienen un nombre. Esos ejercicios son ejercicios de tracto vocal semiocluido, en este caso con dispositivo externo, que es ese tubo. Pero lo que les quiero decir que para la realización de esos ejercicios necesitan monitoreo profesional porque inciden muchas variables que tienen que ver con las características particulares de cada persona. Así que atención con eso, porque a veces uno dice: "Ay, voy a probar con esto que vi que me parece que puede estar bueno", y en realidad eso puede ser contraproducente, ¿sí? Los menciono porque están muy en boga, pero requieren supervisión profesional, ¿sí? Entonces, estos ejercicios que hicimos hace un ratito de vibraciones, también son ejercicios de tracto vocal semiocluido, pero sin dispositivo externo y pueden ser una variante, no tan riesgosa como estos que les acabo de mencionar. También en estos ejercicios, ¿no?, que se utiliza la manguerita, el agua, ¿sí? Ese tipo de ejercicios se llama específicamente, están dentro del marco de la terapia de resistencia al agua, se utilizan tubos, se utilizan pajitas, pero como les digo, cuidado porque esas indicaciones están directamente relacionadas con las características y necesidades de cada uno. Esto que yo les estoy dando acá son generalidades que no los van a exponer a un riesgo mayor. Bien, ahora me gustaría escucharlos a ustedes. Como les dije, esta es una inducción o una charla muy general. Me gustaría que pregunten, consulten acerca de qué desafíos aparecen durante la jornada laboral, si hay alguna temática que les gustaría que aclare o me explaye un poquitito más, y si hay alguna otra pregunta que yo no haya mencionado o que no haya respondido durante esta charla. Es importante tener en cuenta que la voz forma parte de la identidad personal y de la identidad profesional, y que cuidarla forma parte de nuestro compromiso personal y colectivo, y que el cuidado de la voz forma parte del cuidado de la salud integral. No la desestimen.
Por eso celebro que existan estos espacios, sobre todo de concientización, y que nos permitan poder poner en contexto estas dificultades que son mucho más frecuentes de lo que creemos. ¿M? Y realmente tener dificultades en la voz puede ser muy invalidante y muy frustrante. Por eso las tareas de prevención son sumamente importantes. No sé si hay preguntas en el chat Hola, de alguien buenas, que... buenas tardes, doctora. Quería Hola. saber cuando aparece carraspera o tos durante la conversación, si el famoso caramelito mitiga o se puede hacer algo más, cuando generalmente es muy Bien, frecuente esto. es sumamente frecuente. De hecho, ayer me pasó una situación particular en una de las clases que estaba dando, que un estudiante antes de empezar a leer, lo primero que hizo fue, yo le dije, ¿por qué? No, bueno, porque estoy acostumbrado, porque no, a veces uno antes de empezar a hablar, inmediatamente lo que hace es y tiende a aclarar la garganta. ¿Qué puedo hacer en esos casos? El caramelo puede ayudar, ojo con qué tipo de caramelo. Si tengo que empezar a hablar, usar un caramelo es como un poco contraproducente. Si tengo que dar una clase, una exposición, o tengo que conversar con un cliente o tomar una llamada telefónica. Entonces, en esos casos lo que puedo hacer es tomar un sorbo, dos sorbos de agua y al tomarlo, tragar con fuerza, bajando el mentón, o bien puedo recurrir a una tos silente, ¿sí? Para limpiar y arrastrar esa eventual mucosidad. A veces la necesidad de carraspeo no es real y obedece a algo que está instalado. Eso es importante también empezar a identificarlo. Si obedece a una necesidad real, porque hay secreción, porque hay mucosidad, el exceso de secreción, de mucosidad, nos puede estar hablando de otras cuestiones, como por ejemplo el reflujo. También hay algunos cuadros alérgicos que se caracterizan por esta secreción constante, que también ameritan consulta. Tengan en cuenta que el uso exhaustivo de la voz, sin descanso, sin técnica, también pueden provocar la necesidad de carraspeo frecuente. Y eso es lo que hay que valorar en contexto para saber cuáles son las pautas más recomendadas para tratar de paliar la aparición de esa sintomatología. Pero en principio, si aparece eventualmente, recuerden beber dos o tres sorbos de agua, bajar el mentón, tragar con fuerza o tos silente puede ser una buena estrategia. ¿Sí? Gracias. Bien. No, por favor. ¿Alguna otra duda, consulta? No tengan miedo, ¿eh? No sé si no se animan ni quieren hacerla por el chat. Es una vía también válida. ¿Ninguna? Nada de nada de nada. A ver, acá hay algo en el chat que Me apareció. preguntaron. ¿Queda Queda grabado, grabado? sí, queda grabado. Queda grabado. Va a quedar grabado. Lo pueden ver por el canal de YouTube de Serena ART y ahí van a tener la charla a disposición para que la vean cuando quieran. ¿Alguna No, que otra ya que está, lo consulta? aprovecho. Sí. Cuando estamos con esa tos, ahora que viene el invierno, ¿no? Y estamos con esa tos molesta y todo eso, los famosos caramelitos de miel son buenos, esos de propóleo, ¿son buenos? ¿Nos ayudan también o hay cosas Y, mejores o quizás algo más natural que no estemos todo el tiempo eh, consumiendo azúcar sobre todo? bueno, es muy interesante la pregunta que haces. Los caramelos de miel pueden contribuir. Tengan en cuenta que cualquier tipo de alimento no tiene impacto directo a nivel de pliegues vocales. Yo lo expliqué hace un rato. Las vías son diferentes, la vía digestiva y la vía aérea. Sí puede ayudar por las propiedades de la miel. Em, lo recomendado en los casos de cuadros inflamatorios, congestivos, ¿sí? Donde haya aparición de tos, es sobre todo
la hidratación y el descanso vocal. La tos es un mecanismo de protección de la vía aérea y hasta incluso es un mecanismo reparador necesario. Por eso, en esos casos, siempre que estén en un contexto de un cuadro inflamatorio, un cuadro congestivo, es importante el reposo vocal. Pueden recurrir a un caramelo de miel, también los caramelos de propóleo suelen ser recomendados, pero ojo con los caramelos de propóleo si tienen que dar una clase, si están durante la jornada laboral, porque el caramelo de propóleo tiene propiedades anestésicas. Entonces puede incidir en el control de la voz, ¿sí? Con este monitoreo, ¿no? Consciente de la voz. Entonces, si quieren recurrir a eso, puede ser una ayuda, un paliativo, como digo yo, pero no es una solución en sí misma. Y mucho cuidado con la utilización del famoso caramelito de menta, de mentol, de eucaliptus y de derivados, ¿sí? Porque al principio consumo unos de esos caramelitos y me genera como cierta sensación de frescura, pero pasado un ratito provoca el efecto contrario y aparece como una sequedad, ¿sí? Así que ojo con el consumo excesivo y les diría que no se recomienda el uso de caramelos de menta, mentol, propóleo, en función de paliar las dificultades vocales, ¿sí? Acá, Vale, a Vale la conozco. Y ella dice, la toma de aire y hablar, eso se entrena porque yo lo intento, pero me es difícil sostenerlo. Por supuesto que se entrena, parece algo súper natural, de hecho lo hacemos permanentemente, pero sí, cuando hay cuadros de disfonía instalados, el entrenamiento respiratorio y me atrevo a decir el entrenamiento de la coordinación fonorrespiratoria, que no es lo mismo, como les dije antes. El entrenamiento respiratorio aislado no tiene ningún tipo de implicancia positiva en la producción vocal. En cambio, la coordinación entre fonación y respiración, sí, y de eso se trata. Y es sumamente frecuente que aparezcan estas dificultades de incoordinación en la emisión vocal que hacen que aparezcan las sintomatologías, ¿sí? Las molestias, la disfonía, la sensación de falta de aire, la fatiga, todo esto forma parte de lo mismo, pero sí se entrena. Y no es que no podés vos porque no puedo, porque no me sale, porque lo intento, sino porque amerita entrenamiento y acompañamiento cuando es un problema que ya está instalado, ¿sí? No es tan sencillo, es algo natural, pero no es tan sencillo. ¿Hay alguna? Espero haber respondido a tu pregunta. Sí, muchas gracias. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna inquietud? Me parece que no, Bueno, ¿eh? bueno, Fuiste clara. espero. La verdad es que es un desafío porque el contenido es muchísimo y al ser una charla muy general y desconocer a los participantes y sus necesidades y sus realidades, el conocimiento, traté de ser lo más eh, lo más específica posible dentro de este contexto, pero por supuesto que es una temática que da para hablar un montón de tiempo y para seguir explayándose. Hay muchos mitos con respecto al cuidado de la voz. Esto sí me parece que es un mensaje que es importante. La consulta profesional no, o sea, de ninguna manera tiene que ser reemplazada por estos consejos que aparecen permanentemente en redes. Ahora, por supuesto, es que hay mucho más acceso a la información, pero muchas veces esa información no es verídica, no es la apropiada. Entonces, siempre es importante como recurrir a las fuentes y realmente verificar si eso que escucharon, si eso que vieron es apropiado para el cuadro de cada uno. Esto es sumamente también frecuente, lo vemos en las consultas, en los entrenamientos. Ah, no, porque yo vi
que fulano dijo, o la vi a Lali que estaba haciendo el ejercicio tal, entonces yo probé hacer el ejercicio, pero no me salió. Bueno, pero lo que hace Lali es lo que hace Lali o Tini o el que sea. Después la realidad de cada uno es absolutamente distinta y de allí la importancia de personalizar todas estas sugerencias. Las sugerencias que yo les di hoy son sugerencias generales, absolutamente generales, que forman parte de las pautas de cuidado universales de la voz, ¿sí? Pero después, por supuesto que se adecúan de acuerdo a las necesidades y al contexto de cada uno, ¿sí? Y a la sobrecarga vocal también de cada uno. Bien, bueno. Yo la quiero aprovechar por último. Yo soy terapeuta ocupacional acá de Serena RT y Bien, quizás esto queda un poquito fuera de la charla de hoy, pero en realidad a veces a mí me cuesta mucho evaluar la voz de las pacientes, de las maestras cuando vienen y se hacen recalificaciones laborales, porque al momento de la evaluación en sí ya vienen con mucha mejora de voz. ¿Hay algún tipo de evaluación específica que recomiendes para maestros? Sobre todo para el tema del timbre de la voz, o algo que uno pueda, desde la parte, una evaluación estandarizada que uno pueda tenerlo como una herramienta. A ver, en realidad me es difícil responderte porque la evaluación siempre se realiza en forma conjunta por el profesional otorrinolaringólogo y fonoaudiólogo, ¿sí? Eh, También hay algunas cuestiones relacionadas con docentes de mucha antigüedad ejerciendo sus cargos que tienen tal vez un patrón fonatorio disfuncional o poco eufónico, sin patología asociada o con patología asociada de larga data, pero que el usuario, o en este caso el docente, no reconoce como tal. Y eso me parece hasta incluso mucho más difícil, porque ya es algo que está como instalado. Entonces, lo que yo te puedo decir es que en realidad eh, la voz, como les dije anteriormente, entendiéndola como fenómeno sonoro y a partir de, ¿no?, la identificación de estos parámetros, ¿no?, digamos, vocales, generalmente en las difonías aparece como un desplazamiento de lo que sería la frecuencia fundamental. Por ejemplo, nosotras las mujeres hablamos en un rango de frecuencia de alrededor de los 200 Hz, ese es el promedio más o menos, pero en las patologías vocales lo que sucede es que muchas veces hay desplazamientos o hay voces como más agudizadas por la rigidez o más agravadas por la presencia de algún tipo de lesión que aumente la masa de los pliegues vocales. Eso puede ser un indicador, pero después responde a un montón de otras variables que es muy difícil, no hay una evaluación estandarizada para decir esta voz está bien o esta voz está mal, porque también va a depender de la percepción del usuario. De hecho, hay escalas de autorreporte o autovaloración vocal que nosotros no las desestimamos y que son sumamente importantes también en el momento de, bueno, de hacer un pronóstico de esa patología o de poder establecer objetivos de tratamiento en el caso de que esa persona lo necesite. Pero la evaluación vocal es muy compleja en sí misma y no se determina por un solo parámetro. ¿Mm? Clarísimo, Doc, gracias. No, por favor, por favor. ¿Alguna otra duda o alguna anécdota o situación o algo que quieran compartir? Bueno, de todos modos, si después aparecen alguna pregunta en el canal de YouTube, yo voy a estar atenta también Genial. para poder responderlo si es necesario. Me interesa decirles que no desestimen los síntomas vocales, que consulten, ¿sí? Que no se dejen estar, que cuanto antes mejor, como todo, y que la prevención es el pilar del cuidado, ¿no? Entonces, esta charla tiene como finalidad eso, por un lado la prevención, la concientización y también empezar como, bueno, a autoescucharse,
más en profundidad y a entender qué es lo que sucede, ¿sí? A partir de entender podemos tomar otras pautas de cuidado, que a veces el desconocimiento hace que uno no puede estar tan atento a algunos indicios de que algo está pasando, ¿sí? Entonces ese es un poco el mensaje.